6:35 p.m. Las propuestas para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son justamente Berta María Alcalde Luján, actual asesora jurídica de la COFEPRIS, de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, y hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. La segunda propuesta es Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y María Estela Ríos González, la consejera jurídica del presidente de la República. Esas son las tres personas que está nominando el presidente López Obrador para el escaño, para el lugar que deja Arturo Saldívar Lelo de la Rea, habiendo renunciado y yéndose a la campaña de Claudia Sheinbaum hace algunos días. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Tu lectura de esta propuesta del presidente López Obrador coincides con lo que dicen las voces opositoras en el Senado, Javier? Pues mira, Ana Francisca, yo creo que lo primero que habría que decir es que todo este medio en el que estamos metidos es por la irresponsabilidad del Senado al aprobarle una renuncia a Arturo Saldívar, que yo creo que pues no estaba ni de entrada justificada. Ahora, este resultado a mí me parece que es del todo previsible. O sea, si Saldívar se va desde antes a la campaña y demás, es para regalarle al presidente López Obrador una designación que constitucionalmente no le corresponde, como tampoco le correspondía hacer propuestas en el caso de la sustitución de Eduardo Medina Mora, que también renunció de manera irregular. Ahora, el presidente de la República ha tenido el descaro, el cinismo de decir, pues yo voy a mandar puros perfiles leales, porque ya hubo dos propuestas que él mandó, obviamente refiriéndose a la ministra Ríos Farjat y al ministro González Alcántara Carrancá, que dice el presidente, me salieron conservas. Bueno, sí, más que conservas, le salieron independientes, que eso es lo que esperaríamos, ¿no?, de quienes desempeñan el cargo de ministras y ministros. No son representantes de los partidos políticos, no son delegados del presidente, son juezas y jueces que tendrían que decidir con imparcialidad, ¿no? Dicho esto, yo sí veo una terna con dos perfiles, digamos, impresentables por donde se le vea, ¿no? O sea, creo que tanto en el caso de Lenia Batres Guadarrama como el de María Estela Ríos González, pues de entrada son personas muy cercanas al presidente, que trabajan, ¿no?, digamos, en la consejería jurídica. A mí me da la impresión de que incluso en el caso de Lenia Batres, pues ella ha desempeñado cargos de elección popular, o sea, es decir, ahí yo creo que hay una cercanía que la debería de inhabilitar. Y además, hay que decirlo, el desempeño de la consejería jurídica a lo largo de todo este sexenio de Ana Francisca ha sido francamente lamentable. Es decir, hemos visto una serie de boletines donde la consejería jurídica, pues ni consejería ni jurídica, o sea, es decir, una serie de ataques, descalificaciones, mentiras, medias verdades, posiciones que son absolutamente jurídicamente indefendibles, ¿no? Y a esas funcionarias encargadas, ¿no?, de esa dependencia que ha funcionado de una manera realmente lamentable en este sexenio, se les premia con la inclusión en una terna. A mí me parece pues un desprecio abierto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Poder Judicial. Tendríamos que ver ahí, qué bueno que sea una terna de mujeres, eso está bien, pero yo creo que incluso te diría personas relativamente cercanas ideológicamente a la izquierda, había un abanico ahí de mujeres que perfectamente pudieron haber estado en la terna, y creo que al final el presidente termina optando como por eso, pues por la lealtad, por la cercanía, y yo creo que por lo menos en dos casos con perfiles inaceptables, tanto en lo técnico como en lo político, ¿no? Aquí, ¿qué sucede entonces? Ellas se presentan al Senado a comparecer, digamos, hay un diálogo con senadores y después se vota, ¿cierto? Sí, a ver, mira, tenemos un procedimiento que es, Ana Francisca, muy, muy, muy desafortunado. ¿Por qué? Porque le da un enorme poder al presidente. Es decir, de entrada el presidente selecciona a tres, ahorita ya escogió a tres personas. Bueno,
El Senado solo tiene 30 días para analizar los 3 perfiles. Si el Senado no resuelve en 30 días, el presidente nombra directamente. Uh-huh. Y si le rechazan esta primera terna, lo que pasa, Ana Francisca, es que el presidente puede enviar una segunda. Históricamente se ha entendido con que basta que haga un solo cambio, o sea, puede mandar a 2 de las que ya están y a una persona adicional, y eso ya se consideraría una segunda terna. Y ahí, de nuevo, si el Senado no se pronuncia en 30 días o si le rechaza la segunda terna, nombra directamente. Entonces, claro, este es un procedimiento donde parece que el Senado tiene la última palabra, pero la verdad es que las y los senadores, incluidos los de oposición, tienen muy pocos incentivos por rechazar ternas, no, déjame ponerlo así, poco independientes o poco calificadas, porque está la amenaza de que la segunda terna puede venir, ¿no? Y si rechazan esa segunda terna, pues viene una designación directa. No es casualidad que nunca hayamos visto en la historia de la Corte del 94 a la fecha una designación directa. ¿Por qué? Porque el Senado tiene, déjame ponerlo así, todo el incentivo para escoger al perfil menos malo que esté en la terna. Entonces yo tengo la impresión de que eso es altamente probable. Veremos, como bien dices, las comparecencias, si dan al Senado, pues ahí ya veremos cómo se desempeña, pero yo de entrada veo que en el caso de Lenia Batres Guadarrama y en el caso de María Estela Ríos González, por el desempeño que han tenido la Consejería Jurídica, por la cercanía con el presidente y en un caso por la militancia política que han tenido, creo que pues son perfiles claramente inaceptables, ¿no? Lo decías tú muy bien hace ratito, el presidente en varias ocasiones, no estamos diciendo algo novedoso, en varias ocasiones ha dicho que de los 4 ministros que le ha tocado, ministras y ministros que le ha tocado nominar, 2 le salieron buenos y 2 le salieron conservas. Digamos, él tenía esperanzas de que los ministros, Margarita Ríos Farjat y el otro ministro... Juan Luis González Alcántara. Digamos, votaran las cosas que a él le gustan y como a él le gustan, porque eso revela muchísimo pues lo que él pretende de la Suprema Corte, ¿no? O sea, no elige perfiles, o no ha elegido perfiles de juristas que pues puedan ir para un lado o para el otro conforme a lo que ellos interpreten que es lo correcto y que es lo que dice la Constitución. Él quiere básicamente ministras o ministros que voten las cosas que a él le interesan como a él le interesa que voten, que han sido Loretta Ortiz y por supuesto Yasmín Esquivel, ¿no? Sí, a ver, yo te diría, la imagen que él tiene de la Corte es como si la Corte no fuera el árbitro imparcial que tendría que tener el sistema democrático, sino como si la Corte fuera, déjame ponerlo así, otro órgano de representación donde las ministras y los ministros van a levantar, ¿no?, la mano y a votar a favor de sus intereses independientemente de los argumentos jurídicos. Bueno, pues ni en la democracia, ni en los sistemas funcionales, ni en el fútbol, ni en los deportes, los árbitros están para favorecer a uno de los equipos, sino para marcar las infracciones cuando se cometan, para, déjame ponerlo así, aplicar las reglas que están previamente establecidas. Y yo te diría, pues a mí sí me da mucho gusto, por ejemplo, que la ministra Ríos Farjat, que el ministro González Alcántara Carrancá, a pesar de haber sido propuestos por el presidente López Obrador, creo que en muchísimos casos se han desempeñado con una enorme independencia, que de hecho, pues si lo pensamos, vaya paradojas de la vida, ¿no? Arturo Saldívar se ganó una reputación de ser un buen ministro, un buen juez constitucional, precisamente porque a pesar de que lo propuso Felipe Calderón, él durante sus primeros años como ministro, antes de ser presidente, esa es otra historia, mostró decisiones que iban en contra de los intereses del gobierno del Felipe Calderón, porque él entendía que la Constitución se tenía que interpretar de una determinada manera. Bueno, eso es lo que precisamente no hemos visto en el caso de Yasmín Esquivel Moza, ni mucho menos en el de la ministra Loretta Ortiz. Ellas suelen votar con los intereses del Ejecutivo, aunque no haya razones jurídicas que puedan respaldar creíblemente sus posiciones, y aquí yo sí veo pues 2 perfiles que están en la misma línea, y si Morena, ¿no?, se aferra a que una de ellas 2 sean designadas, pues es altamente probable que lo sean, ¿no? Entonces, caray, pues sí estamos en un contexto muy complicado en la política. Bueno, pues ahí está. Berta María Alcalde, en términos de, pues, digamos, su carrera jurídica, su empaque, digamos, para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia, tendrían que ser las y los mejores juristas del país, ¿no? Esa sería la idea.
por lo menos con una carrera sólida que respalde pues o que justifique que estén ahí. Ella, independientemente de su hermana o lo que sea, o su cercanía con Morena, que ahí está, ¿tiene por lo menos un empaque de ese tamaño, pues, de lo que se necesita? Mira, yo te lo digo tal cual. Yo creo que siempre con el tema de las relaciones familiares hay que ser, digamos, cuidadosos, ¿no? O sea, es decir, creo que sobre ella se ha hecho el señalamiento de que, bueno, su madre es una figura importantísima en Morena, es, por supuesto, la hermana de la secretaria de Gobernación, y ella ha trabajado, digamos, en esta administración, ¿no? Está en la COFEPRIS, ha estado en otras dependencias. Mi impresión es que ella, a diferencia de las otras dos propuestas, digamos, en términos de capacidad técnica, sí es una abogada infinitamente superior. O sea, digamos, es una persona con capacidades, aunque yo también estoy de acuerdo con que, caray, para estos tendrían que ser cargos que culminan carreras consolidadas y longevas. Yo creo que, hombre, pues ahí está la propia Ana Laura Magaloni, que en su momento estuvo en Terna, ahí está Leticia Bonifaz, ahí está la propia Carla Quintana, ¿no? Que también, pues por diferentes razones ideológicas o de desempeño, uno podría decir, están más hacia la izquierda, podrían ser como más afines. Sí sorprende, ¿no? De tener cuenta que el presidente opte por una lógica diferente. Y en esto, Ana Francisca, yo te diría, en términos de independencia judicial, yo creo que las juezas y los jueces constitucionales no solo tienen que ser independientes, sino también tienen que aparentar independencia. Y sí, yo mucho me temo que pues ella será blanco, más allá de los méritos profesionales que los tiene, porque yo tengo la impresión de que es una buena abogada, de que sí va a haber un cuestionamiento por esas relaciones familiares, que siempre, pues hay que decirlo, son terrenos pantanosos, ¿no? Pues sí. Bueno, pues va a ser una discusión que no se... pues no podríamos decir amigable en lo absoluto, al revés, va a ser muy ríspida, muy dura lo que pase en el Senado en los próximos días y semanas. Estaremos conversando, Javier Martín, muchísimas gracias por esta primera lectura. No, hombre, por supuesto, Ana Francisca, un gustazo como siempre, un abrazo y seguimos. Un abrazo, las 6:47.